Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, otra vez saludándolos. Hoy vamos con un tema que es muy interesante también y vamos a platicar un poquito de lo que es la demencia vascular. Como todos los otros tipos de demencia de las que hemos estado hablando, es bien importante que conozcamos los síntomas. Ya les hemos comentado, aquí no tratamos de diagnosticar, sino de dar un poco de información para que ustedes conozcan más acerca de este tipo de enfermedades y bueno, en algún momento, si necesitan o ven que tienen este tipo de síntomas, pues se acerquen a un especialista adecuado. Bueno, entonces, la demencia ya recordamos que se da como consecuencia de ciertas enfermedades, como el Alzheimer, por ejemplo, o en este caso de lo que vamos a hablar, que es la demencia vascular. La demencia, lo que sucede con ella, y ya lo habíamos platicado, es que empieza a perder la persona gradualmente lo que es el funcionamiento cerebral y en muchos casos puede ser hasta permanente. Entonces, estas enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, como la demencia vascular, vamos, todo lo que son infartos cerebrales y eso nos pueden causar demencia o no, en el caso del Alzheimer siempre va a suceder eso. En el caso de la demencia vascular quizás no se llegue allá, pero ahorita vamos a platicar un poquito. ¿Vamos? Bueno, la demencia vascular va a ocurrir cuando el aporte de oxígeno y los nutrientes en el cerebro se interrumpe. Esto no nada más sucede por patologías como las cerebrovasculares oclusivas o las trombosis o embolias. También se puede deber a otras causas. Puede ser generada, por ejemplo, por una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares durante un periodo de tiempo prolongado. Se van a ir acumulando y entonces se va a causar un deterioro que va a ser progresivo en lo que es el tejido cerebral y obviamente entre las conexiones con las neuronas. También puede ocurrir a consecuencia de un infarto en el cerebro que es más extenso o de un infarto que no es tan extenso, no es tan grande de tamaño, pero que va a involucrar esas regiones cerebrales que son estratégicas en lo que son los procesos cognitivos. Entonces, puede esto aparecer como consecuencia de muchas cosas, inclusive también, por ejemplo, como consecuencias de hemorragia cerebral o a veces, no en muchas ocasiones, podría ser heredado, vamos, de alguna forma, pero esto no es muy común. Entonces, aquí se va a ir dando un deterioro cognitivo que sería secundario, porque acuérdense que la enfermedad es cerebrovascular y cuando tiene la suficiente intensidad para interferir en las actividades diarias es cuando le llamamos demencia vascular. Entonces, este accidente cerebrovascular es esa interrupción, que es un bloqueo en el riego sanguíneo en cualquier parte del cerebro que esté ocurriendo, también se le puede llamar infarto. Cuando platicamos de esos pequeños, son multiinfartos. Entonces, van a ir afectando a una zona o más, se va a ir haciendo más extenso en cuanto van sucediendo y hasta que ya empiezan a presentarse síntomas. Cuando todavía no se presentan, porque los pequeños infartos no logran afectar tanto el cerebro, se les denomina silenciosos. Sin embargo, estos daños que van causando estos infartos silenciosos con el tiempo van a hacer que aparezcan estos síntomas de demencia. El riesgo de tener esta demencia vascular, como sabemos, va a aumentar con esa cantidad de derrames. Es decir, mientras más derrames estén sucediendo en nuestro cerebro, más facilidad va a ser de que lleguemos realmente a tener un daño cognitivo suficiente para llegar a la demencia, que es cuando decimos la persona ya no va a poder trabajar o funcionar normalmente. Estos daños también se pueden ocasionar porque los vasos sanguíneos cerebrales se van a estar estrechando por el envejecimiento, por ejemplo, por la presión arterial alta. Hay a veces que hay personas que tienen ese envejecimiento que es anormal, que no es por la edad, porque por ejemplo, la demencia vascular sí se va a estar presentando más en las personas que llegan a los 65 años aproximadamente. Sin embargo, es más frecuente cuando estás como en los 90, es decir, mientras más edad tienes, es más riesgoso, pero hay personas que presentan ese envejecimiento que no es normal. Y bueno, esto puede aparecer abruptamente después de un accidente, por ejemplo, cardiovascular, cerebrovascular, como hemos platicado, que va a interrumpir esa circulación y obviamente no llega el oxígeno suficiente y vamos a ver una alteración que va a ser progresiva, pero a diferencia de la del Alzheimer, que conforme va progresando se van los síntomas como que empeorando, en el caso de este tipo de accidentes puede ser que el síntoma aparezca abruptamente, como habíamos dicho, de una manera muy grave y luego tener pequeños infartos cerebrales
que vayan dando síntomas más leves. Entonces, es muy fluctuante cómo se va a desarrollar la demencia vascular en el caso de lo que son las enfermedades cardiovasculares, que cómo se desarrolla en el Alzheimer. Esta demencia cardiovascular es la segunda en lo que es el porcentaje de casos después del Alzheimer. Aquí es bien importante que entendamos una diferencia. Cuando platicamos del Parkinson dijimos que era la segunda enfermedad después del Alzheimer, pero el Parkinson no siempre presenta demencia. Aquí estamos hablando de que en cuanto a lo que es la demencia vascular, se presenta en casos en segundo lugar del Alzheimer. Primero se presenta demencia en el Alzheimer y la segunda, el porcentaje, son las cardiovasculares. Entonces, aquí sí estamos hablando de demencia, no solo de la enfermedad. Por eso es que podemos escuchar esto. Esta es la segunda después del Alzheimer. Y además se puede presentar con otras enfermedades en conjunto, con el mismo Alzheimer, por ejemplo, con la demencia que hemos platicado por presencia de cuerpos de Lewy, y entonces se le llamaría demencia mixta. Como sabemos y ya hemos comentado, estos síntomas van a ir fluctuando mucho. Puede ser que en las primeras etapas se causen esas dificultades cognitivas con el razonamiento, por ejemplo, el discernimiento, y poco a poco se va a empezar a afectar la memoria y otras situaciones que se pueden parecer mucho a las otras demencias, pero recuerden que estas van a fluctuar un poquito más. Entonces, aquí vamos a platicar que en cuanto a lo que es la demencia vascular se va a caracterizar por la disminución de la capacidad de planificación, la disminución en la velocidad de los procesamientos de información, los problemas de memoria, la desorientación en tiempo-espacio, apatía, depresión, como en muchos de los otros tipos de demencia, los cambios de humor, la irritabilidad, por ejemplo, conductas agresivas de repente, eso que decíamos de la progresión escalonada, pero que va a ir fluctuando, ¿no? Y de repente va a haber deterioros más fuertes y de repente unos menos fuertes. Lo que son todo lo que es la disminución de fuerza, puede presentarse parálisis también, algunos síntomas neurológicos, ¿no? Todo lo que es la dificultad para la concentración, la atención, la crisis epilépticas que también nos daban, ¿se acuerdan? En la de los cuerpos de Lewy. Bueno, aquí también se pueden dar crisis epilépticas, alucinaciones, ¿no? Que es ver cosas que no existen, los delirios, que es creer cosas que no son ciertas, estar inquieto, por ejemplo, y tener incontinencia también podría ser un síntoma de este tipo de demencia. Acuérdate que si tienes algún síntoma o alguien que tú conoces está presentando varios de estos síntomas, vamos corriendo con el médico para que nos lo pueda diagnosticar de la manera más adecuada. Los factores de riesgo en cuanto a lo que es la demencia cardiovascular o vascular son iguales a las enfermedades del corazón. Por ejemplo, el diabetes nos va a elevar este riesgo, el endurecimiento de las arterias, ¿no? Todo lo que son enfermedades cardíacas, la presión arterial alta, el tabaquismo, los accidentes cerebrovasculares, la edad, como yo comentaba al principio, se llega más a los 90, sin embargo, antes de los 65 es muy poco frecuente que aparezca. Y lo que es la fibrilación auricular, que bueno, es que el ritmo cardíaco no es constante y entonces se empieza a dañar todo lo que son las arterias y se pueden formar coágulos que se pueden ir al cerebro y van a impedir esa irrigación de la sangre, como habíamos platicado. Y bueno, como tal, como los riesgos son en tanto a lo que son las enfermedades cardiovasculares, la manera de prevenirlos también tiene mucho que ver con eso, es decir, mantener la presión arterial saludable, prevenir o controlar la diabetes, por ejemplo, si la tienes, dejar de fumar, realizar actividades físicas, mantener el colesterol bajo, ¿no? Con una buena alimentación. Eso sería la prevención que se podría dar en caso de esta enfermedad, porque está muy relacionada con las enfermedades del corazón. Para que un médico te diagnostique necesita hacer varias pruebas y te puede ayudar desde las pruebas de laboratorio, porque te van a checar lo que te checarían con los problemas, ¿te acuerdas? Cardiovasculares, la presión arterial, el colesterol, el azúcar de sangre, trastornos. Por ejemplo, también vamos a aplicar tus reflejos, la fuerza muscular, cómo te puedes levantar de la silla, por ejemplo, tu sentido del tacto, de la vista, todo lo que es tu coordinación y tu equilibrio.
Entonces es bien importante que el médico te haga todos estos exámenes y ya en base a todo eso también te puede mandar a todo lo que son imágenes del cerebro, como las tomografías, las resonancias magnéticas y también otras pruebas, ¿no? Ya neuropsicológicas, si ven algún daño, hablar, escribir, entender bien tu idioma, trabajar con números, aprender, recordar información, por ejemplo, elaborar planes de acción, porque acuérdate que tiene que ver también con ese desarrollo en cuanto a lo que es el pensamiento y cómo respondes a situaciones afectivas. Y bueno, esto es muy amplio también, como hemos platicado con otro tipo de demencias, pero es bien importante que te hagan todos estos exámenes y que tú vayas preparado con información, si has presentado algunos síntomas, si has sentido mal, de qué es lo que ha ido sucediendo, para que él pueda hacer un diagnóstico muy completo. Y en casa recuerda hacer tu ejercicio, alimentarte saludablemente, tener tu peso equilibrado, ir a actividades sociales, recuerda, esto te ayuda mucho a mantenerte despierto en tu cerebro y trabajar con los ejercicios que habíamos platicado, ¿no? Los crucigramas, actividades nuevas, puedes ir a una clase artística, escuchar música, por ejemplo, todo esto te puede ayudar. Y como en todas las enfermedades, te recordamos, si tú eres el cuidador, hay que enfrentar la enfermedad de una mejor manera, hay que buscar apoyo, hay que planificar el futuro de antemano para cuando la persona ya no pueda hacer, ya no pueda firmar, ya no tenga esa capacidad. Ayuda también a tu enfermo, aliéntalo, apóyalo, escúchalo, búscale un ambiente tranquilo, hagan actividades juntos para que se pueda desarrollar o mantenerse mejor el mayor tiempo posible, respetando esa independencia que pueda tener mientras sea seguro que esta persona sea independiente. Eso tiene mucho que ver con el respeto y te va a ayudar mucho a ti a estar tranquilo. Mientras tanto, tú recuerda que hay que aprender lo que más se pueda de la enfermedad, llamar a los amigos, a los familiares cuando necesites, tomar tus descansos, cuidar tu salud también haciendo ejercicio y con el doctor, todo ese tipo de cosas, y hacerte tiempo para ti, para tus amigos y unirte a un grupo de apoyo, por ejemplo. Todo esto es bien, bien importante para ti como cuidador, para que no se presente ese estrés de cuidador. Y bueno, esta enfermedad de demencia vascular, ya sabes, puede ser progresiva, sin embargo va a ser abrupta, va a ir cambiando, de repente el daño va a ser muy notorio, de repente no tanto. Entonces, prepárate para estos cambios, prepárate para estar bien y sobre todo, cuídate tú mucho, cuida que tu familia se cuide y si tienes algún paciente que está aquí, que ya le haya tenido algún problema en cuanto a lo que es los infartos cerebrales, ayúdalo a mantenerse mejor saludable para que no ocurran tan constantemente y obviamente se pueda mantener mejor, más saludable en mucho tiempo. Y ya sabes, cualquier cosa que necesites, tus amigos de Lambda están aquí para ayudarte, para apoyarte, llámalos, búscalos, acércate a ellos para obtener más información de este tipo de temas. Muchísimas gracias y que tengas muy bonita semana.